se acuerdan, o sea, yo puedo aplicar serie de Fourier a todos los que son señales de qué tipo. Periódicas. Eh, Periódicas. Perfecto. Ahora, si ustedes se ponen a recapitular un poquito los teóricos, dijimos, ok, señales periódicas, y definimos la serie de Fourier. Luego dijimos, ¿qué pasa cuando la señal es no periódica? Y definimos el par de transformadas de Fourier, ¿sí o no? Sí. Corto el video, chicos, me avisa que tengo mala señal, no sé. No, sí se escucha bien. Bien, bueno. Y una vez que dice, ¿qué pasa si tenemos señales no periódicas? Y estuvimos trabajando con el par de transformadas de Fourier, ¿se acuerdan? Entonces, en mi cabeza puede haber quedado que las transformadas de Fourier eran solamente para señales no periódicas, ¿sí o no? Sí, Bien, esto no es así. El par de transformadas de Fourier sirve para señales periódicas, tales así que la número 1 es la serie de Fourier, sirve para señales periódicas como para no periódicas. Y de acá surge el tercer o la tercer columnita, que dice coeficiente de las series. O sea, si la serie o la señal es periódica, si la señal es periódica, tenemos coeficiente de la serie. Y está perfecto porque fíjense, ¿qué ponen como coeficiente de la serie en la número 1? Los A sub k. Y está perfecto porque sabíamos que los A sub k eran los coeficientes de la serie, ¿sí o no? Sí. sí. ¿Hasta acá todo el mundo me sigue? ¿Están despiertos? Sí, Vamos que profe. son conceptos importantes. Bien, ¿qué interpretamos de la tabla? ¿Qué podemos sacar entonces? ¿Cómo sería la transformada de una serie de Fourier? ¿Sí? ¿Cómo sería la transformada? Y copio. 2pi sumatoria de k que va desde menos infinito hasta infinito. Estoy copiando esta parte, ¿me siguen? Sí, profe. Ok, a sub k. Y miren, tenemos impulso de omega menos k por omega cero. Ok, miremos e interpretemos. Nuestras armónicas se transformaron en impulsos, en donde k por omega cero eran los múltiplos de las armónicas. ¿Se acuerdan las infinitas armónicas que armamos? Hicimos este gráfico. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, ok, las infinitas armónicas se transformaron en infinitos impulsos. ¿Por qué infinito? Porque tengo acá la sumatoria de infinitos. Tengo un tren de impulsos que van desplazados cada k omega cero. Entonces, si yo quisiera graficar la transformada de la serie, ¿qué tendría? Impulsos. ¿Cuántos? Eh, Infinitos habría. la- Infinitos. ¿Cada cuánto? Esto es omega, ¿sí? Y cada K omega cero, que es el desplazamiento. Perfecto. Cada k omega cero. Entonces, a ver, el primer impulso, cuando k vale cero, ¿en dónde se quedaría? En en cero. cero. En Ok, cero. ese sería el primer impulso. Luego, cuando k vale 1, esto sería un omega cero. Y tendría un impulso, ¿de acuerdo? Cuando k vale 2, 2 omega cero tendría otro impulso. Cuando k vale menos 1, menos omega cero. Cuando k vale menos 2. Y así tendría ¿cuántos impulsos? Un tren de impulso. ¿Y cuál sería la altura, digamos, el área
¿No sería azúcar? ¿Y qué más tenés acá de este Ah, costadito? claro, 2pi. Entonces sería 2pi por azúcar. Todos los impulsos serían los a sub k de la serie multiplicados por 2pi. 2pi veces los a sub k de la serie. 2pi veces los a sub k de la serie. Sería un tren de impulsos armónicamente relacionados en k omega 0, en donde sus alturas o sus áreas son 2pi veces a sub k de la serie. Los a sub k, los coeficientes, ¿se entiende? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Miremos la número 2. Ahora nos centremos en la número 2, que dice e a la j omega 0t. O sea, x de t es e a la j omega 0t. ¿Cómo lo transformamos esto en serie? Con las fórmulas de Euler. Escucho, ¿cómo sería x de t transformado en serie? ¿O ya está transformado en serie? Ya Cuando me está. dan coseno lo tengo que transformar a armónico, cuando me dan ya está transformado en serie. No, ya está en No, ahí serie. estaría transformado. Ah, muy bien. Entonces ya lo tengo en serie. ¿Cuál es el omega 0? Eh, Omega 0, que es nuestra frecuencia fundamental, que ya vamos a ver que en realidad es la velocidad angular, ya se los voy a explicar. Omega 0 es omega 0, ¿ok? ¿Cuánto vale K? Es la armónica más vale 1. sencilla. ¿Cuánto vale K? Y ahí vale 1. 1. ¿Cuántas armónicas tengo? Una sola. Una sola armónica. Bien. Si yo no miro, no miren la tabla de transformadas. Yo podría armar la transformada de una señal que es periódica, sabiendo que siempre voy a tener un impulso cada armónica que tenga. Y el coeficiente de ese impulso o el numerito que acompaña el impulso que me va a dar la altura va a ser 2pi por el a sub k. ¿Cuánto vale el a sub k? Cero. No, si vale 0, se me anula. Claro, 1. Digo 1. 1. 1. Muy bien. Ok, entonces, armemos el impulso. El impulso sería omega menos k por omega 0. 1 por omega 0. Y siempre acá tengo que poner 2pi por el a sub k de la serie. ¿Cuánto vale el a sub k? 1. 1. Esta sería la transformada de esa señal. X de omega debería ser esta. Y ahora me vengo acá y comparo. ¿Está bien? ¿Lo ven acá? Voy con el puntero. Comparemos esto que acabamos de hacer de manera intuitiva, porque siempre se arma de esta manera, con 2pi por a sub k. Si me da bien, ¿me da Sí. bien? Bien. Ok. A ver, sin mirar la tabla, vamos a hacer la tercera. Solamente vamos a copiar la x de t y sin mirar la tabla, vamos a deducir coseno de omega 0t. Sin mirar la tabla, vamos a deducir el x de omega. Ahora sí, coseno de omega 0t lo tengo que transformar con las formas de Euler. ¿Cómo sería x de t? Un medio. Acá. ¿Lo ven? Sí, perdón, escucho. Un medio
de E elevado a la J tita Tita, ¿cuánto es? Omega 0t, porque mi tita es esto, ¿ok? Más, más un medio de E elevado a la menos J omega 0t. perfecto. Listo. ¿Cuántas armónicas tengo? Dos armónicas. ¿Estamos de acuerdo? Dos términos, dos armónicas. ¿Cuánto vale el omega cero? Y omega cero es igual a omega cero. En el primer término, ¿cuánto vale el K? Omega cero es igual a omega cero. ¿Estamos de acuerdo? Porque no me dan un número. K sería K 1, vale 1. Uno. Y el A sub 1, un medio. Un medio. perfecto. En el segundo, ¿cuánto valdría acá? Menos Menos 1, 1. Y el A menos 1, un medio. un medio, porque es positivo. Si fuera negativo, acá sería menos un medio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No miren la tabla. Quiero que me digan cómo sería X de omega. Primero armemos los impulsos. ¿Cómo sería el impulso? Y el primero sería el impulso de omega menos omega sub cero. Muy bien. Y ahora vamos a armar Y cómo eso sería sería pi. el coeficiente que acompaña el impulso. Sería 2pi por el A sub 1. Sería pi simplemente. Pi solo, sí. Exacto, porque el 2 se les va con el 2. Bien, más, porque el A sub menos 1 es un medio positivo, si no sería menos. Vamos con el segundo impulso. ¿Cómo sería el segundo impulso? Sería omega más omega sub cero. Omega más, ¿por qué? Porque al ser menos 1, menos por menos es más, y me queda así. Y de nuevo, ¿cómo sería el coeficiente que acompaña el impulso? Un medio, que quedaría 1. 1. Y ahora sí miremos. Nos quedó lo mismo. Pi, entre paréntesis, lo sacaron como factor común. El impulso de omega, me estoy yendo acá acá. El impulso de omega menos omega cero, impulso de omega menos omega cero, ok, más el pi, que está sacado como factor común, el impulso de omega más omega cero, ¿lo ven? Y si yo quisiera graficar cómo serían o dónde estarían estos impulsos. En omega cero, el primer impulso estaría en omega cero positivo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento, al ser negativo, va hacia la derecha. El segundo impulso estaría, ese sería el primer impulso. ¿Y qué altura tendría? ¿O qué área tendría? Pi. Pi, perfecto. Y el segundo estaría en menos omega cero, también tendría altura pi positiva, y esta sería la grafiquita de la transformada del coseno. La de acá arriba, ¿cómo sería la grafiquita? Tendríamos un solo impulso que está en omega cero y el área sería 2pi. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí. ¿Preguntas? No. Bien. Ok. Vamos a hacer el seno por último. ¿Puedo pasar? ¿Copiaron? ¿Cómo venimos
Tenemos 50 incorporados, ¿cómo venimos? Bien, Me han bien. abandonado en el camino un montón. ¿Qué pasó? Hoy hay parcial, profe, después de usted. Ah, bien. Sigamos. Vamos con la del seno. Me dictan ustedes que no lo tengo acá, pero la tabla, si no me equivoco, dice el 4, x de t, seno de omega 0t, y la tenemos que transformar con la formulita de Euler. Escucho. X de t sería ¿qué? Un medio. 1 sobre 2j, Ah, lo 1 tenemos sobre 2J, acá, sí. ¿sí? E a la Jo- j, omega 0T. muy bien, menos E a la menos j, omega 0t, ¿sí o no? Sí, Sí, profe. ¿Cuántas armónicas tenemos? 2. ¿Cuántos impulsos vamos a tener? 2 también. Ok. ¿Cuánto vale en el primer término el K? Omega 0 es igual a omega 0 porque no me lo dan general. ¿Cuánto vale el K en el primer término? 1. ¿Cuánto vale el K en el segundo término? Menos Menos 1. uno. Ok. ¿Cuánto vale la sub 1? Un medio de J. ¿Y cuánto vale, ojo acá, el A al menos 1? Menos un medio. No. Perfecto. Menos 1 sobre 2j. ¿Ok? Bien. Ok. Si le aplicamos Fourier, quiero que no tenemos no tenemos la tabla, no la miren, por favor. Díganme x de omega. Tendríamos un impulso. El primer impulso, ¿cómo sería? De omega, Omega menos omega sub cero. muy bien, porque el K vale 1. Y el coeficiente sería 2pi por el A sub 1. ¿Cuánto vale el A sub 1? 1 Uno sobre sobre dos 2J. J. 1 sobre 2j. Entonces el 2 se me va y me queda pi sobre j. Bien, ¿cómo sería la segunda parte? Vamos con O- el impulso. omega más omega Omega 0. más omega 0, muy bien. ¿Y cómo sería? 2pi por qué? Menos El A sub uno menos sobre 1. dos J. ¿Cómo? Sería por menos uno sobre dos J. Hay menos Menos, adelante. Eso. exacto, 1 sobre 2j. Y el 2 se me va con el 2. Y ahora sí, porfa, ¿tienen tabla? Si no, me vuelvo para atrás. Acá tienen la 3, la 4 del seno y miren, pi sobre j sacado como factor común, el impulso de omega menos omega 0, el menos que afectaba el A sub 2, el A sub menos 1 y el impulso de omega más omega 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven que es lo mismo? Entonces, como conclusión y como cosa importante, es lo primero que hicimos, que en la número 1, que si nos dan la serie de Fourier o cualquier señal que sea periódica, la puedo escribir en serie, la transformada va a ser un tren de impulsos armónicamente relacionados, estos son los impulsos, van a ser infinitos y mi serie es infinito, en donde las alturas de esos impulsos o las áreas de esos impulsos son A sub k por 2pi. La transformada, y acá lo tienen escrito, ¿sí? Es un tren de impulso armónicamente relacionados en la frecuencia, siendo las áreas 2pi veces los coeficientes de la serie. ¿Estamos de acuerdo? Esa es nuestra primera conclusión, esta que está acá, es nuestra primera conclusión de la clase de hoy. Primera conclusión importante.
Muy importante para que la tengan en cuenta porque puede haber tipos de ejercicio que les den para escribir en serie y que después le pidan escribir la transformada de esa señal que está escrita en serie. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a empezar con los filtros. A ver, ¿qué se imaginan ustedes que es un filtro? Y ¿Qué dicen? sería alguna señal que acota a otra. Exacto, una señal que, por ejemplo, el escalón unitario sería un filtro. Sí, Sí, Exacto, ¿por qué? Porque si yo a una señal cualquiera, por ejemplo, no sé, la que sea, dibujemos una cualquiera, esta, no sé, cualquiera, ¿no? Estoy inventando, x de t, la multiplico por u de t, ¿qué hace esa señal? ¿Qué hace la conclusión de esta señal, de esta multiplicación? La respuesta me anula toda la parte negativa. Un filtro es una señal que me anula partes de la señal y hace que me enfoque en una parte para trabajar de esa señal. ¿Ok? Bien. El filtro de paso bajo ideal es, ahora lo vamos a ver, trabaja en la frecuencia y es precisamente la transformada de esta H. ¿Sí? Este va a ser el filtro de paso bajo ideal. Lo vamos a llamar filtro de paso bajo porque lo que va a hacer, y lo vamos a ver cuando lo terminemos de pensar, es, me permite pasar frecuencia, porque estamos trabajando en la frecuencia, las frecuencias bajas, por eso se llama filtro de paso bajo, o sea, permite pasar las frecuencias bajas y se llama ideal porque tiene una altura igual a 1 y significa que esto no me transforma en altura a la señal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar lo siguiente. Si nosotros nos dan este tipo de ejercicios y nos dicen que I de t es igual a x de t convolucionado con h de t, nosotros sabemos que la convolución en el tiempo, porque ya lo vimos en la clase pasada, se resuelve como la multiplicación en la frecuencia, ¿sí o no? Entonces, vamos a pensar cómo sería I de t, o sea, nuestro objetivo final es llegar a I de t, pero no voy a trabajar en el tiempo, sino voy a trabajar en la frecuencia. Voy a obtener x de omega, voy a obtener h de omega, las voy a multiplicar y luego voy a antitransformar para obtener finalmente la I de t que me están pidiendo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, voy a trabajar con Fourier, voy a transformar x de omega, saquen la tabla, chicos, ¿sí? Y díganme cómo sería o cuál Fourier tengo que usar para transformar el coseno. Son las mismas que acabamos de trabajar. Es la 3 para el coseno y la 4 para el seno. Escucho, a ver, ¿cómo sería la transformada del coseno de 5t? sería pi ¿Sí? por el impulso de omega menos omega cero. Menos 5 puede ser. Menos Sería. Menos 5 5, exacto, porque tengo ahí el 5. Muy bien. ¿Más? Y, más pi sobre j del impulso no, 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 te falta el otro impulso del coseno. más Pi impulso de omega. omega más 5. Muy bien. Ahí terminaríamos con el coseno. Ahora vamos con el seno. Ahora sí. Pi sobre Más j. claro, pi sobre j por el impulso de omega menos 20
Perfecto. Menos el impulso de omega más 20. Ok, distribuí y pongo menos pi sobre j del impulso de omega. ¿Se entendió lo que hice? Distribuí los pi sobre j y del pi, ¿sí? ¿Se entendió o no? Sí, sí. Una transformada básica, chicos. Básica, básica. Ok. Y vamos a transformar con la 9 el seno de omega de wt sobre pi t. ¿Qué dice la tablita? ¿Lo encontraron que esta es la 9? Sí, en la transformada sería Les dicen que es vale 1 o 0. 1, 0, vale 1 Valor, para el valor absoluto de omega menor a W. menor a w. Y abajo dice valor absoluto de omega mayor a W. Muy bien. ¿Cómo sería la gráfica de esto? Es lo que hicimos, la otra vez lo hicimos en clases. Es W, valor absoluto de la frecuencia. Esta es la frecuencia. Cuando W vale desde menos W hasta W, 1 de altura. Y cuando sea mayor en valor absoluto, o sea, para un lado o para el otro, vale 0. Esta sería la grafiquita. Un rectangulito de altura 1 y que va desde menos W hasta W. Este es el filtro de paso bajo ideal, porque vale 1 de altura y les va a permitir, cuando multipliquemos esta señal con esta señal, que ahora le vamos a graficar también, a ver qué nos da. Grafiquemos la transformada del seno y el coseno. ¿Cómo sería? En 5, supongamos que esto es 5, esto es 5, 10, 15, 20 más o menos. Menos 20. Bien. En 5 tengo un impulso que vale, ¿qué altura? 1. Pi. Ah, pi, sí. Pi. Muy bien. En menos 5 tengo otro impulso que vale ¿cuánto? Pi. En 20 tengo un impulso que vale Pi sobre J. pi sobre j. No me importa en sí cuánto vale la altura, no es que lo grafico en escala, ¿de acuerdo? Sino que le doy lógica. Y en menos 20, ¿cuánto vale el impulso? ¿Qué área tiene? Menos pi sobre J. Exacto, es negativo. Entonces, vamos a poner el menos 20 acá arriba para dibujar el impulso menos pi sobre j. Ok, entonces, volvemos acá. ¿Qué tenemos que hacer? X de omega, multiplicarlo por h de omega, ¿lo ven o no? Entonces los Sí. tengo que multiplicar a estas dos señales. El filtro de paso bajo ideal, que es este, es el filtro de paso bajo ideal, le tengo que definir un valor a W tal que me permita pasar las frecuencias bajas y no las altas. Supongamos que esta es una canción que se maneja entre la frecuencia menos 5 y 5, estamos inventando, y todo lo que está por fuera es ruido. ¿Cómo se hace para eliminar el ruido de esa canción? Un ruido es un pájaro que canta afuera, es una puerta que se cerró y que no corresponde, es el ruido que yo hago cuando
Cuando bajo la mano y me chocan las pulseras con la mesa, ¿se entiende? Si yo Sí, bro. quiero filtrar el ruido y dejar solamente las frecuencias, tengo que elegir un valor de W que vaya entre 5 y 20. Entonces, me va a dejar solamente, por ejemplo, si elijo W igual a 7. Cuando yo multiplico, voy a dibujar acá, supongamos que acá está el 7, y acá está el 7, es que yo tendría el filtro de paso bajo ideal, estaría ahí. ¿Me siguen? Lo hice de líneas de punto. Entonces, al multiplicar, ¿qué me queda? 0 por 20 se me va, 0 por menos 20 se me va, y 1 por pi me quedan las dos frecuencias del medio. ¿Me siguen o no? Entonces, Profe, chicos, no entendí por qué 7. cualquier W tiene que tener un valor entre 5 y 20. Puede ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cualquiera, hasta 19. Cualquiera, puede ser cualquiera que haga que me anule esta y esta, que me queden solamente las dos frecuencias bajas, porque lo que quiero eliminar es el ruido, por decirlo así. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Y Gracias. yo elegí 7 porque puse el 7, ¿sí? Podría haber sido, decime un número que te guste de El todos 10. esos. Ok, 10. Entonces sería así tu filtro. Pero no cambia el resultado, ¿te das cuenta? Claro. W y menos 10 menos W. Al multiplicar, ¿cuál sería o cómo sería el resultado de I de omega? Y quedarían Sería. solo, ¿Cómo? no quedarían solamente las bajas frecuencias, sería menos 5. Exacto, los dos impulsitos de baja frecuencia, el que tenemos ubicado en menos 5 y en 5, como es uno, en mi filtro tiene una altura 1, no me cambia las alturas. Por eso es un filtro de paso bajo, o sea, que permite pasar la frecuencia de paso bajo, ideal, porque tiene altura 1. Ok, y si lo quisiera escribir al I de omega, ¿cómo sería? Porque esto es gráficamente, analíticamente. ¿Cómo sería? Me vengo acá y pienso, me voy con el puntero. Es solo 5. O sea, es esta primera parte, ¿lo ven o no? Sería solo el coseno, profe. Exacto, sería solo el coseno de 5t, porque el seno de 20t es el que tiene los impulsos en 20. Entonces, mi I de omega queda solamente el coseno de 5t. Y ahora, con Fourier a la menos 1, podría armar I de t. Perdón, solamente el coseno, y ese sería I de t. Tengo que escribir pi omega de menos 5 más pi del impulso de omega más 5, que I de t sería solamente el coseno de 5t. Le hemos aplicado un filtro de paso bajo ideal con los conceptos de la convolución. ¿Quién es, vuelvo a preguntar, quién es el filtro de paso bajo? El filtro de paso bajo ideal se trabaja en la frecuencia y nuestro filtro de paso bajo ideal es este recuadrito turquesa. Esta señal es el filtro de paso bajo ideal. Segundo concepto del día de hoy. ¿Está? ¿Cómo venimos?
Bien, profe. ¿Puedo pasar? ¿Ya estamos? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio bastante complicadito, digamos, un estilo un poquito raro. Vamos a usar la propiedad de modulación en este ejemplo. Este ejemplo es el 422 de la página 237 del libro. Es bastante interesante, entonces lo traje para que vean cómo podrían ser ejercicios del tipo teórico. ¿Sí? ¿Qué nos están pidiendo en este ejercicio? A ver, vamos a leer el enunciado. ¿Todos me siguen, chicos? Nos Sí, piden profe. calcular R de omega, o sea, estamos trabajando en la frecuencia. Nos dan que la señal RT, o sea, en el tiempo, esta señal, es la multiplicación de la señal ST por PT. ¿Qué conocemos de S? De S conocemos solamente el espectro. ¿Qué es el espectro? La transformada. Cuando se habla de espectro es cuando hablamos de transformada. O sea, conocemos solamente S de W, S de omega, su espectro. Y no conocemos nada más que es el dibujito. Esta campanita, ¿la ven? Y PT nos dan que es el coseno de omega 0T, la que venimos trabajando. Ajá. O sea, de S, ¿no conocemos ST? No. Y es una intriga para nosotros, porque esta campanita, yo no sé cuál es la transformada, la antitransformada, ¿me explico? No la puedo calcular, porque no tengo ni idea. ¿Se entiende? Sé que RT, que es el conjunto, lo tengo que calcular con S de T por PT, pero S de T no lo puedo calcular, ¿lo ven? Porque acabamos de decir que no tengo idea. S de T para mí es una gran incógnita. PT sí lo conozco. O sea, RT va a ser incógnita por coseno de omega 0T, ¿lo ven? Porque PT me lo dan en el enunciado. ¿Cómo venimos? ¿Entienden? Sí, profe. Ok. Oh, ¿y ahora qué? ¿Tengo que trabajar en el tiempo o en la frecuencia? Y veamos qué pasa en la frecuencia, porque si yo en el tiempo, una es una gran incógnita y no tengo manera de poder trabajarlo. Tabla de propiedades. A ver, la multiplicación en el tiempo. ¿Cómo lo resuelvo en la frecuencia? ¿La tienen por ahí en la tabla de propiedades? Es 1/2 pi por la convolución de las señales en la frecuencia. Perfecto. 1/2pi S de omega, convolución, con P de omega. ¿Todo el mundo lo tiene? Esto es la tabla de propiedades, la propiedad de modulación. La multiplicación en el tiempo es la frecuencia de las señales en la frecuencia, es la convolución de las señales multiplicado por 1/2pi. Bien, entonces, perfecto. S de omega sí lo tengo, y P de omega lo puedo calcular. ¿Cómo calculo P de omega? PT es igual a coseno de omega 0T, P de omega va a ser igual a ¿qué? ¿Qué Fourier vamos a utilizar? La 3. P de omega va a ser igual a ¿qué?
Váyanse a la formulita número 3. Pi por el impulso. Exacto. De omega menos omega 0, porque me lo dan como omega 0, más pi por el impulso de omega más omega 0, ¿sí o no? Sí. Ok. Si lo quiero graficar, una vez más, ya lo sabemos de memoria, ¿cómo sería? En menos omega 0, en omega 0, perdón, en omega 0, pi, y en menos omega 0, área pi. Esto es p de omega. Ok. Y acá se me empieza a meter en la cabeza, bien, si tengo que convolucionar, sería la propiedad del impulso, ¿se acuerdan? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo sería el resultado? ¿Cómo se les ocurre, así, a priori y rápido, cómo sería el resultado de esta convolución? ¿Se acuerdan que el elemento neutro de la convolución era el impulso unitario, no? Sí, ¿Y cómo se hacía? ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos del tren de impulso y los triangulitos? ¿Se acuerdan el triangulito que poníamos un triangulito acá de acuerdo a las T? Sí, Bueno, ¿no les parece que podría resolverse así de esa manera? y ahora sería la señal S de omega, digamos, replicada, digamos, sobre cada impulso, por así decirlo. Exacto, en donde el cero de la señal se ubica en dónde, en cada impulso. En menos omega sub cero y omega sub cero en estos casos. Bien, eso sería más o menos el resultado, pero también tiene que estar afectado por este 1 sobre 2pi. Teniendo en cuenta ese resultado, vamos a tratar de pensar un poquito cómo sería analíticamente, porque el gráfico medio que yo ya lo tengo. El gráfico de R de omega, ¿todo el mundo lo tiene en la cabeza o no? sí. Sería, lo voy a dibujar hacia lo bruto y ya vamos a ser más específico. El gráfico de R de omega, yo sé que van a tener que ser una campanita, supongamos que esto es menos omega 0, y esto es omega 0, una campanita acá y otra campanita acá. Esto es a lo bruto, sin pensar mucho. Y sé que la altura tiene que estar afectado por 1 sobre 2pi, en cierta manera. Pero a su vez, estos impulsos también tienen altura pi. ¿Lo ven? Entonces yo sé que la altura va a variar, pero que más o menos la grafiquita sería así, de R de omega. Entonces me pongo a pensar un poquito analíticamente. A ver, ¿cómo es la definición o la formulita de la convolución en el tiempo? La integral de menos infinito hasta infinito de x de tau por h de t menos tau, diferencial de tau. ¿Sí o no? ¿Esa es la fórmula de convolución? Sí. Sí. Chicos, sí. Bien. Ahora pensemos cómo será la convolución en la frecuencia. ¿Hicieron el ejercicio que les había dejado en el PowerPoint para que lo vieran? ¿Que era una convolución en la frecuencia? No, tuvimos parcial de DSI y hoy otro parcial. Bueno, queda ese ejercicio para ver, ¿no? ¿Cómo sería la convolución en la frecuencia? ¿Cómo sería la formulita? La integral entre menos infinito e infinito. Tau, que era mi variable auxiliar, por decirlo así, queda, pero no tengo tiempo. ¿Qué tengo? Frecuencia. Frecuencia. Entonces sería así.
¿Y esto qué significa? Que la que haga de veces de x de omega, cada vez que aparezca una omega, la tengo que reemplazar por, así como aparecía una t, la reemplazaba por tau, acá lo vamos a reemplazar por tau. Y cada vez que yo tenga la señal que haga las veces de h, cada vez que tenga una omega, la voy a reemplazar por ¿qué cosa? Por omega omega menos menos tau. tau, así como hacíamos t menos tau. Entonces, a ver, R, que sería esta R mayúscula de omega, sería igual. Y me voy acá arribita. 1 sobre 2pi. Bien, vamos a definir que esta señal va a ser las veces de x de omega. Y esta señal va a ser las veces de h de omega, o sea, de la frecuencia. Entonces, si esta hace las veces de x de omega, cada vez que aparezca una omega, la vamos a reemplazar por tau. Y si esta hace las veces de omega, de h de omega, cada vez que aparezca una omega, la tengo que reemplazar por omega menos tau, porque estoy haciendo convolución. ¿Se entendió? Sí. Integral. De menos infinito hasta infinito. Ok. ¿Quién hacía las veces de x? Esta que está acá, la p. Copio la p. Pero cada vez que aparezca una omega, la tengo que reemplazar por tau. Y copio. Lo dejo de color turquesa, la que hace de omega, y sería pi por el impulso de tau menos omega 0 más el impulso, pi por el impulso de omega, que tengo que reemplazarlo por tau, más omega 0. Por. Y a la h la voy a escribir de color rojo. ¿Qué sabemos de S? De S no sé nada más que se llama S, que es S de omega, entonces va a ser omega menos tau. No sé otra cosa que eso, porque sé que es la campanita, entonces lo dejo como en general. Y termino con el diferencial de tau. Acá yo había puesto paréntesis porque tengo dos términos, voy a tener que aplicar distributiva para poder resolver. Y me queda que R de omega va a ser igual a 1 sobre 2pi. Primero, este pi y este pi lo puedo sacar como factor común afuera. Y como tengo que integrar respecto de tau, el pi puede salir como constante fuera de la integral. Necesito saber si todos los que están conectados me siguen y si me entienden. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien, saqué el pi afuera. Integral de menos infinito hasta infinito. ¿Qué me queda? Vamos con la primera integral. Sería el impulso, este impulso, de tau menos omega 0 por S de omega menos tau. Diferencial de tau. Más. Y vamos a tener otra integral de menos infinito hasta infinito del segundo impulso de tau más omega 0 por S de omega menos tau. Diferencial de tau. Todo multiplicado por, el pi se va con el pi,
por un medio. Bien. ¿Qué tengo en cada integral? Un impulso y una señal. La integral de menos infinito hasta infinito de una señal por un impulso es igual ¿a qué? A la señal valuada, la señal valuada en donde esté el impulso, ¿sí o no? Sí. Ok. ¿En dónde está este impulso? ¿Lo dibujamos? Si la variable es tau, el impulso está en omega cero. Entonces, ¿quién es la señal? La señal es S. ¿Cuál es la variable que tengo que integrar? No. Tau. Esta es la variable que tengo que evaluar cuando digo la señal valuada en donde esté el impulso. Entonces, R de omega va a ser igual a 1/2 por la señal valuada en donde está el impulso. ¿En dónde está el impulso? En omega cero. Va a ser S de omega menos el omega cero, que la evalúa la señal porque lo evalúo en tau, porque estoy integrando tau. Más, ¿cómo sería el resultado de la segunda? La señal valuada en donde esté el impulso. ¿Y el impulso en dónde está? Menos omega cero. El impulso está en menos omega cero. Entonces el resultado sería la señal valuada, la variable que estoy integrando es tau, la tengo que evaluar ahí, menos omega cero. Bueno, no, iría de color turquesita. Menos omega cero, menos por menos es más, y sería más omega cero. En definitiva, es S desplazada a omega cero, que es esto mismo que hicimos acá. La S, ¿ven que este es un desplazamiento? El omega cero es un desplazamiento, ¿lo ven o no? Sí, profe. Bien, es lo mismo que intuitivamente hicimos aplicando la propiedad del elemento neutro. Acá está un poquito más analítico. ¿Y cuál es la altura? Un medio. O sea, que la altura se modifica en A por un medio. Esta altura se va a dividir en 2, o sea que quedaría todo mucho más chiquitito. O sea, sería como una campanita en donde cada altura se va dividiendo en 2 y me va a quedar una campanita chatita, ¿la ven? Del mismo ancho, perdón, hasta acá, del mismo ancho, pero dividido en 2. ¿Sí? Entonces, esta tendría que ser un poquitín más baja, ¿la ven? El ancho no cambiaría, este sería omega 0 más omega 1, este sería omega 0 menos omega 1, este sería menos omega 0 más omega 1, y este sería menos omega 0 menos omega 1. La altura esta sería A sobre 2, y todas estas alturas serían la mitad de la campanita original. Este sería el resultado de R de omega analítico, y este sería el resultado de R de omega gráfico, que era lo que nos habían pedido en el ejercicio. Calcular R de omega. Este es un típico ejercicio teórico, en donde mezclamos todos los conceptos. ¿Cómo venimos? Bien, Profe. profe. Sí.
Una pregunta. En RW, reemplazamos a X por H en mayúscula para hacer la convolución en la frecuencia. Para que me perdí donde me estás preguntando. Decime en qué parte. Te pongo el puntero y Em, vos decime. En abajo de... RW, Sí, acá. ahí sí. Bien. ¿En Eh, qué usamos X de W en mayúscula y HW Esta. para hacer la convolución de la frecuencia. En la frecuencia, perdón. Claro. Sí, sí, sí. Porque estamos convolucionando en la frecuencia, ¿ves? Porque la convolución es en la frecuencia, no en el tiempo. ¿Lo ves acá? Sí. Para aplicar la propiedad de modulación. Entonces tenemos que convolucionar esta señal con esta señal. Una de las dos va a ser X y la otra va a ser H. Una de las dos va a ser la entrada y la otra hace las veces de la respuesta al impulso. Bien, La que estaría hace las perfecto. veces de X, el W se reemplaza por tau. Y la que hace las veces de H, la frecuencia se reemplaza por omega menos tau. Bien, profe, gracias. Bien, ¿seguimos? ¿Estamos bien? Bueno, y acá tenemos aclaraciones importantes. Ok, ¿qué sucede? Nosotros venimos hablando de la frecuencia como omega, pero en realidad no es la frecuencia. Todo el libro, toda la mayoría de las bibliografías, que son más generales de señales y sistemas, no tanto de electrónica, sino generales, hablan de omega como como la frecuencia, pero en realidad es la velocidad angular. Omega en realidad es 2pi por la verdadera frecuencia. Omega, que es velocidad angular, se trabaja en radianes sobre segundos. En cambio, la frecuencia en sí se trabaja en 1 sobre el tiempo, en hertz. La unidad de medida de la frecuencia es hertz. Por convención, se trabaja con omega como digamos, lo que venimos diciendo, que es la frecuencia, pero está mal. La frecuencia verdadera se mide en hertz. Y omega, como lo hemos venido trabajando, es radianes sobre segundos. ¿Se acuerdan que omega sub 0 era 2pi sobre t0? Eso es radianes sobre segundos. Le faltaría multiplicar a omega por 2pi y ahí obtendríamos la verdadera 2pi por frecuencia y ahí obtendríamos la verdadera velocidad angular. Pero es indistinto. Nosotros lo vamos a trabajar en el práctico. Nos vamos a olvidar de esto, que lo vamos a usar meramente en el teórico, y esto lo necesitamos para las clases que vienen. Las que vienen con, o sea, todo lo que hacemos con, no con continuo, sino con discreto. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar a la frecuencia, cuando trabajemos en continuo, a la frecuencia la vamos a llamar como F mayúscula y en discreto con F minúscula. Y en esta partecita chiquitita de la clase, y solamente para esta parte, vamos a trabajar omega como 2pi por la frecuencia en tiempo continuo. ¿Ok? Existe una tabla comparativa en donde nos dan el tiempo, por ejemplo, el impulso, X de omega, que es la que veníamos trabajando, que da 1, y X en la frecuencia, que si fuera en tiempo continuo sería F mayúscula, que también es igual a 1. Y tenemos la comparación de el sen C, como sería del coseno. Fíjense, el coseno de 2pi por alfa, siendo alfa un numerito, ahora nos da otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos 0,5, antes era pi, ¿se acuerdan? Pi, ahora es 0,5.
el impulso de F, que sería F mayúscula, más el valorcito que nos den ahí. Relaciona todo con 2pi, ¿ok? Pero la forma de trabajar es exactamente igual. Es para confundirnos nada más. ¿Está? Y vamos a adecuar el filtro de paso bajo ideal, que lo vimos hace un ratito, con esta formita, que va a ser exactamente igual, y vamos a trabajar con otras cosas más, muestreo periódico y otras cosas, para poder ya tener conceptos para cuando veamos la parte discreta, para que lo podamos trabajar en Octave. Porque en Octave trabaja con la verdadera frecuencia, con esta, ¿sí? Con la F. No con omega, sino con la F. Trabaja en Hertz. ¿Estamos? Bien, dicho esto, acá tenemos la tabla de transformadas. Estas las tendrían que sacar también. Las pueden imprimir desde el PowerPoint o las pueden imprimir desde Internet. No creo que haya diferencia. Y tenemos las de propiedades. ¿Sí? El escalamiento, la reflexión, el desplazamiento en el tiempo, la convolución, que es la multiplicación en la frecuencia, ¿lo ven? Que queda también igual. Fíjense, la multiplicación en el tiempo, que es 1 sobre 2pi, pero con las f ya se les va el 2pi. ¿Ven la diferencia? Esta es la que trabajamos recién. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, Sí, profe. avanzamos. A ver, vamos a hacer las adecuaciones. Con todo esto que hemos dicho de las variables, copié el mismo cuadrito, con el filtro de paso bajo ideal, ¿sí? Y vamos a definir, que es muy importante para el filtro de paso bajo ideal, la frecuencia de corte. Frecuencia de corte, o sea, el W, ahora deja de ser un numerito solo, sino va a ser 2pi por la frecuencia de corte. Y la frecuencia de corte es el numerito que le vamos a dar, así como dijimos -7, que después uno de sus compañeros me dijo 10, para que me permita pasar aquellas frecuencias que sean de paso bajo, y este filtro de paso bajo ideal va a seguir siendo ideal porque va a tener altura 1. ¿Sí? Entonces, veamos. Nuestro nuevo filtro de paso bajo ideal va a tener esta gráfica, va a ser H, que va a depender de F, de la frecuencia verdadera, va a ser la frecuencia que se mide en Hertz, y la frecuencia de corte va a ser la que vamos a dibujar, va a ser la que nos va a definir desde dónde hasta dónde va a dejar pasar las frecuencias bajas. Ok, si vamos a la formulita 9, en la tabla que ustedes sacaron, ¿cómo decía la formulita 9 en la tabla original, no en la de F? ¿Cómo decía? Decía seno de WT, la parte del tiempo, ¿sí? Sobre pi t. ¿Todo el mundo lo encuentra? Busquen la tabla. Si no me voy y las busco. A ver. Acá. La 9. Es esto lo que quiero que miren. Seno de WT sobre pi t. ¿Lo ven o no? Sí, profe. ¿Todo el mundo lo tiene? Me voy para adelante, ¿sí? Seno de WT sobre pi t. Ok. Bien, si W vale 2pi por frecuencia de corte,
Si yo quiero antitransformar esto, ¿cómo sería? Sería seno de 2pi, porque W vale 2pi por la frecuencia de corte. Por frecuencia de corte T sobre pi T. ¿Me siguen o no? Profe, ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, si nos dan la siguiente señal de entrada, dada la siguiente señal de entrada, x de t, 2 coseno de 2pi por 5t, más 0,5 seno de 2pi por 20t. Si en vez de trabajar con la tabla de transformadas que venimos trabajando, trabajamos con la tabla para obtener x de f, con Hertz, con f, con esta f, ¿estamos de acuerdo? Con la verdadera frecuencia, tenemos que usar esta nueva tablita que les di yo recién, que se las copio acá. ¿Cómo sería la transformada? A ver, 2, 2, este 2. El coseno, ¿cómo sería el coseno? Escucho, tenemos que usar esta de acá. ¿Cómo sería? 0,5 barra un medio sería, profe. ¿Puede ser? Exacto, por 0,5. Del impulso de la frecuencia, o sea, de esto, Bien, tenemos que usar F mayúscula porque estamos en tiempo continuo todavía. más Con F 5 sería en minúscula este caso. sería en tiempo discreto. Más 5, muy bien. eh, Más, más el impulso por la frecuencia mayúscula menos bien. 5. Ok. Y cierro el paréntesis. Ujú. Bien. Y ahora vamos al seno. Sería más 0,5. Y me vengo al seno. Sería esta de acá. J, 0,5. Paréntesis. Impulso. ¿Me siguen? Estoy acá. Frecuencia. Más alfa. ¿Cuánto vale alfa? 20, profe. Entonces sería más 20. Menos impulso de la frecuencia menos 20. ¿Y cómo sería la grafiquita? Se me van todos los pi, ¿me explicó? ¿Vieron que antes tenían los senos y los cosenos tenían pi? Se van y pasan a ser números, porque ya no lo medimos en radianes sobre segundos, sino directamente en hertz, que es 1 sobre segundos. Entonces me queda todo bastante más prolijito. ¿Por qué? Porque si yo tengo que usar un programa, no puedo usar pi dentro de los programas. ¿Sí? Entonces, la gráfica sería similar. Fíjense, ¿cómo sería? En 5, esta parte, en 5, ¿cuál sería la altura? 2 por 0,5, ¿cuánto me da? 1. Y la altura sería 1. En menos 5, ¿cuánto sería el impulso? ¿De qué altura? 1. Ahora, esto, 0,5 por 0,5, me queda 0,25 J. ¿Y estos impulsos en dónde estarían? En En 20 20 y menos 20. y menos 20. Bien. En 20 positivo, o sea, acá, el desplazamiento en el 20 positivo. ¿Qué altura tendría? 0,25. Negativo, ¿lo ven? Porque tengo un Negativo. negativo ahí, ¿lo ven o no? ¿Sí? Entonces, en 20 sería 0,25 J. Y en menos 20 sería 0,25 J. Ahora, HDF, ¿qué va a ser?
actúa como filtro, ¿sí o no? HDF es nuestro filtro. ¿Qué tenemos que elegir? La frecuencia de corte. ¿Entre cuánto? Entre 5 y 20 va a eliminar la parte de la señal, de entrada, ¿sí o no? De nuevo, ¿qué número le quieren poner en la frecuencia de corte? ¿Qué número elegirían? 10. Ok, 10. Entonces, nuestro filtro diría menos 10 y 10. Y DF sería X de F por H de F y de T me va a quedar ¿qué cosa? Si la frecuencia de corte es 10, 2 por el coseno de 2pi por 5t. Igual que antes, ¿se entiende? Nada más que introducimos conceptos nuevos como frecuencia de corte, como que la frecuencia verdadera se mide en Hertz, por lo tanto tenemos este tema, que omega no es la frecuencia verdadera, sino es la velocidad angular, pero que en el práctico vamos a hacer todo como si estos conceptos no se los hubiéramos dado. ¿Vamos bien? Vamos que nos falta un montón todavía. Sí, profe. Ok, listo. Vamos entonces ahora a ver un ejemplo de muestreo periódico. A ver, ¿qué pasa si yo les digo que piensen en el muestreo de una señal? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo tengo una señal que es infinita, ¿la puedo trabajar? Estoy tratando de meterles conceptos para la parte discreta, ¿no? No, tendríamos que tomar como puntos de esa señal. Claro, yo no puedo tener y trabajar con señales infinitas si voy a necesitar armar, digamos, vectores y todas estas cosas para poder trabajar después con el programa. Entonces, ¿cómo se trabaja con estas señales que son continuas e infinitas? Se discretiza la señal y se toman muestreos. Por ejemplo, podríamos tomar, esperen que me cambio de color para que se vea, podríamos tomar muestras cada delta t espacios. Entonces sería esa primera muestra, el valor de la señal. Supongamos que determinamos un delta t. Esta sería la segunda muestra con la altura de la señal, obviamente. 2 delta t. 3 delta t, ¿se entiende? Y no trabajaríamos con la señal infinita y continua. Trabajaríamos con una señal muestreada. Cuando el muestreo es periódico, ¿qué significa eso? Que esta distancia es la misma todas las veces, se le llama muestreo periódico. ¿Sí? Bien, este es el final del cuento, es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para llegar a este final del cuento? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, borro todo esto, tienen en la cabeza lo que queremos buscar o lo que significa esto de muestreo periódico y decimos, ok, dada esa señal de entrada que tiene una transformada cualquiera, vamos a dibujar la campanita parecida a la campanita que habíamos hecho antes. La campanita es simétrica, nada más que acá me quedó media fea. Que va desde menos F1 hasta F1, altura A, se mide en la frecuencia, que es Hertz, y este está en el tiempo, ¿ok? Lo que decimos es que podemos extraer muestras de la X de t, esto mismo que hicimos recién, que les dibujé yo recién, cada tiempo que sean igualmente espaciados, por eso se llama
muestreo periódico, como en el título lo dice, y vamos a tomar muestras cada delta t. ¿Cómo se hace eso? Tengo que multiplicar a x de t por un tren de impulsos para hacerlo analítico. Porque yo dibujé los palitos, ¿vieron? ¿Se acuerdan recién que había dibujado los palitos? ¿Qué eran? Impulsos que van ponderados con la altura de la señal, con esa altura. Un impulso que va ponderado con la altura de la señal, ¿se entiende? Entonces, para obtener ese muestreo periódico, necesito trabajar con un tren de impulsos. Ese tren de impulsos tiene que ser periódico y se tiene que mover cada delta t. Entonces, a ver, trabajemos con ese tren de impulsos que son periódicos. ¿Todo el mundo me sigue? 57 sí, porfi. ¿Hay Sí, algo en profe. el chat? Sí. Sí, profe. Ay, me quedó en el chat algo que decía caso 3. ¿Lo resolví? No, sí, profe, era para, justo usted había preguntado qué caso utilizar. Ah, perdón. Perdón, voy a destiempo con el chat. Bien, ok, un tren de impulsos. Un tren de impulsos, nosotros ya lo hemos trabajado. Era la sumatoria de K, que va desde menos infinito hasta infinito, así lo hemos trabajado, ¿cierto? Con delta t menos K, y si estamos diciendo que sea cada delta t, sería cada delta t, ¿lo ven o no? Estoy escribiendo intuitivamente cómo sería el tren de impulsos. Y si al tren de impulsos lo llamamos R de t, esta sería la definición del tren de impulsos periódico. Un tren de impulsos periódico. A ver, si trabajamos con la formulita 15, para llegar a este tren de impulsos que nosotros trabajamos, tenemos que hacer cambios de variables. Esta n, ¿cómo le hemos llamado? K. Entonces n lo hacemos igual a K. Esta t, que es cada tiempo t, lo llamamos delta t. Entonces t igual a delta t. Y en la frecuencia, recordemos que la tabla está para tiempo discreto y nosotros todavía estamos en tiempo continuo. Entonces va a ser nuestra frecuencia mayúscula. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Ok, entonces este es nuestro tren de impulsos. Si nosotros quisiéramos transformar a ese tren de impulsos, tendríamos que aplicar Fourier 15 con esta tablita. Ahora bien, le voy a dar una definición que luego la vamos a trabajar cuando estemos en tiempo discreto, que es la frecuencia de muestreo. La llamamos, va a ser muy, muy importante, y es cuántas muestras por segundo vamos a decidir tomar. ¿Sí? La frecuencia de muestreo se va a definir, como está escrito acá, 1 sobre delta t. Y es las muestras por segundos. Ok. Y empezamos a escribir cómo sería la transformada. Bien. ¿Qué me dice? 1 sobre t. Pero t no lo llamábamos t. ¿Cómo lo llamamos? Delta t. Sumatoria de k, que va desde menos infinito hasta infinito. Impulso, porque acá tenemos impulso. F mayúscula, porque estamos todavía en continuo. Menos K sobre T, que no lo llamamos T, sino delta T. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. 1 sobre delta T es igual a ¿qué? 1 sobre delta T es igual a ¿qué? La frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo. Y si yo tengo acá 1 sobre delta T,
también es la frecuencia de muestreo, ¿lo ven o no? Entonces, podríamos redefinir, voy ya con azul, si esto es RT, esta va a ser RF, va a ser igual a frecuencia de muestreo por la sumatoria de K, que va desde menos infinito hasta infinito, de un impulso F menos K por la frecuencia de muestreo. ¿Me siguieron, chicos? Sí. Sí. Ok. Vamos a dibujar. RT, que es un tren de impulsos, en donde tenemos un impulso en 0, de altura 1, un impulso en delta t, hoy, delta t, otro impulso en 2 delta t, ¿se entiende? El tren de impulso. Siempre de altura 1. T es nuestra variable, 3 delta t, es infinito, y para el lado negativo también. Menos delta t, menos 2 delta t, y su transformada también va a ser un tren de impulsos, pero que va a estar con altura de frecuencia de muestreo y cada impulso se va a ir desplazando cada K por frecuencia de muestreo. Entonces, si esta es la frecuencia de muestreo, yo tendría un impulso en 0 con altura frecuencia de muestreo, otro impulso en la frecuencia de muestreo con otro impulso en 2 frecuencia de muestreo con altura Fm, en menos, también infinitos impulsos. La variable acá es F mayúscula, que está midiendo en Hertz. ¿Ok? ¿Qué dijimos? Que para poder tomar el muestreo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar x de t con el tren de impulsos. Entonces, mi x de t muestreada la vamos a definir de color rojo y subrayada. Mi x de t muestreada, esta es ya la que vamos a tener. Vamos a hacer así. Mi x de t muestreada va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de la x de t que me dan como dato. ¿Por qué cosa? Por el tren de impulsos. ¿Cómo lo llamé al tren de impulsos? RT. Y que si yo le tengo que aplicar Fourier, la multiplicación en el tiempo es igual a ¿qué? Con la tabla de propiedades, chicos, la A un multiplicación. medio de 2pi de x, o sea, de la convolución de las señales en la frecuencia. Claro, pero en la frecuencia en F mayúscula, cuando ya tenemos F mayúscula, es la convolución sin el 2pi. ¿Se acuerdan que lo vimos? Me voy para atrás. Acá. Fíjense. La multiplicación en el tiempo con F es la convolución. No tengo el 2pi. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Sí? Bien. Me vuelvo para acá. No sé dónde estoy. Ahí. Ah, acá lo había pasado, miren. La multiplicación en las F no tienen la multiplicación, no está multiplicado por el 1 sobre 2pi. Esto ocurre cuando estamos trabajando con omega. Bien. Ok. Entonces, escribamos. A ver, ¿a qué es igual? X de t va a ser la
este resultado de esta multiplicación, ¿qué me va a dar? Me va a dar los impulsos, el tren de impulsos, pero que cada impulso va a estar ponderado ¿por qué cosa? Por la altura, acá tenía un impulso, por la altura de la señal. El impulso va a ser cada uno de los impulsitos que tengo definido acá, pero va a tener que estar cada impulso multiplicado por la altura de la señal. ¿Se entiende eso? Entonces, este resultado de esta multiplicación sería el tren de impulsos, que lo tengo escrito acá, el impulso de t menos k por delta t, el tren de impulso, pero está cada impulso ponderado por la altura de la señal en ese punto. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo escribo? X de t. X de t o X No, por este valor. Este me da un numerito. ¿Cómo sería, por ejemplo? Este valor, ¿qué sería? X delta t. de 1 de delta t, ¿o no? Claro, sí. ¿Este valor cómo sería? X X de 2 delta t. delta t. ¿Y este de Sería acá? X de menos delta t. Ok. En general, X de k A delta t, claro. delta t. Si este es el impulso, K delta T, este va a ser K delta T. ¿Me siguieron? ¿Se entendió este concepto, chicos? 57 sí o las preguntas que quieran. Y se entendió. ¿Todos? Bien. ¿Cómo sería ahora la transformada? Pensemos cómo hicimos recién. Si yo tengo impulsos que están ponderados, ¿cómo sería la transformada? Tendría una campanita, porque tengo una convolución acá. Es parecido al ejercicio de la campanita que hicimos hace un rato. En cada delta T habría una campanita. Claro, pero en la frecuencia. ¿En cada delta T o en cada frecuencia de M? Frecuencia de muestreo. En cada Sería frecuencia. o sea, maestro. Exacto. Entonces, ¿cómo escribiríamos? Ya lo hicimos recién en el otro ejercicio. Era S de omega menos omega 0, ¿se acuerdan? Me vuelvo para atrás. Este filtro de paso bajo ideal. Este. Sería un S de omega menos omega 0, una campanita en donde tenía cada impulso, ¿lo ven? En la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos a lo que estamos haciendo. Qué feo que queda cuando... Ahí va. ¿Cómo sería? A ver, nuestra señal X, ¿sí? Que sería la campanita X de F en cada uno de los impulsos. En cada FM. Exacto. ¿Y dónde tengo? Acá tengo un FM, 2 FM, 3 FM, K menos por FM. FM. ¿Se entiende? Entonces sería una X, una campanita, en cada impulso. Y cada impulso está en KFM. ¿Lo ven o no? ¿Y Sí, cuántos profe. tenemos? Tenemos sumatoria de K que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué? Porque tenemos un impulso, dos impulsos, tres impulsos, cuatro impulsos, infinitos impulsos. ¿Y cada impulso qué altura tiene? FM. FM, o sea que modifica la altura de la campanita
a la A, así como antes la dividíamos en 2 en el ejemplo que hicimos, va a estar multiplicado por FM. Básicamente lo que hicimos es esto, miren, recorramos acá, me voy con el puntero. FM, sumatoria, ya no tengo impulso, voy a tener una campanita, la X de F, en donde está el impulso. Voy a reemplazar cada impulso por una campanita. A ver, si lo dibujamos a esto, quizás lo terminan de entender. La X de T roja y subrayada sería un impulso de altura de la señal X, este es un poquito más alto, son todos impulsos, porque es la señal muestreada. ¿Cada cuánto? Cada delta T. Más o menos estoy tratando de dibujar la misma onda, ¿sí? Si yo quisiera, digamos, acá estaría la X de T original. Hagan de cuenta que está bien. Más o menos parecida. ¿La ven o no? Sí, profe. Esta, sin esos puntitos turquesa, sería la X de T subrayada. En donde estaría un impulso en cero, en delta T, 2 delta T, menos delta T, menos 2 delta T. Y seguiría infinito, ¿no? Y la transformada de esa señal, ¿cómo sería? Sería una campanita en cada, acá tenemos el 0, tendría una campanita que sería bastante más alta o más baja, dependiendo de la frecuencia de muestreo. Esto es A por la frecuencia de muestreo, la altura, ¿no? Luego tendría otra campanita en la frecuencia de muestreo. Supongamos que FM está acá. Y tendríamos otra campanita exactamente igual, pero en FM. Y tendría otra campanita en menos FM. Esta señal se llamaría X de F subrayada. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bien, si pasamos en limpio estos dibujitos que hice ahí los copié, ¿sí? Este dibujito y este dibujito. Sí, Matías, levantaste la mano, no sé si es alguna duda o fue sin querer. Ah, perfecto, listo, sigamos. Bien. Entonces, si pasamos esos dos dibujitos en limpio, esperen que no me lleve el apunte. Ahí va. Si los pasamos en limpio, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos algo re importante, que es que vamos a poder volver de acá para arriba, digamos, con un filtro de paso bajo, un filtro de paso bajo ideal, podríamos anular las frecuencias altas y quedarnos solamente con la primera y poder volver a reproducir nuestra señal XDF y con antitransformando poder volver a tener XDT. Esto siempre y cuando las campanitas no se solapen.
Porque si la frecuencia de muestreo es chiquitita, yo tendría otra campanita acá. ¿Me explicó? Entonces, si se solapan, son E. Pero si la frecuencia de muestreo es lo suficientemente grande, lo suficientemente alta, si la frecuencia de muestreo es lo suficientemente alta, yo puedo volver a reproducir X de T con un filtro de paso bajo ideal, ¿sí? Con la H de F, con frecuencia de corte. ¿Se acuerdan del filtro de paso bajo ideal que lo vimos? ¿Sí? Si a X de F le hago, esperen, el X de F azul, el X de F lo voy a poder obtener con el X de F rojo subrayado por el filtro de paso bajo ideal. Y luego, como les decía recién, con una Fourier a la -1, puedo obtener el X de T y podemos recuperar la señal que habíamos muestreado. Ahora bien, ¿qué es lo suficientemente alto? Una frecuencia de muestreo suficientemente alta. ¿Cómo tendría que ser? F1, en este caso, F1 tiene que ser menor a FM menos la frecuencia de muestreo menos F1. ¿Se entiende eso o no? Para que esto ocurra, F1 tiene que ser menor a este valor. Y puedo despejar frecuencia de muestreo. ¿Cómo sería? Frecuencia de muestreo tiene que ser mayor. F1 que está restando pasa por el otro lado a 2 frecuencias 1. Esto es lo que se llama condición del teorema de muestreo. Más en profundidad. Pero ya tenemos que saber esa condición. Este concepto es muy importante. Porque es cómo podemos recuperar a la X de T original, con la condición esa. Ok, entonces, a ver, todos estos conceptos que hemos dicho acá. Digo, que si los espectros, o sea, las transformadas de X de F, no se superponen, o sea, las campanitas no se superponen, con un filtro de paso bajo, esto que dijimos acá, podemos recuperar X de T. ¿Cómo lo recuperamos? De esta manera. Para ello, este es el primer concepto, ¿sí? Para ello, es necesario que la frecuencia 1 sea menor, esto que les escribí acá, y acá despejamos, esta es la condición de la frecuencia de muestreo. Y esta es la condición a cumplir por el teorema de muestreo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Conceptos súper importantes que tienen que saber. La clase de hoy es la más importante, chicos. Y por último, lo que tenemos que ver es el coseno enventanado, que vamos a trabajar con la propiedad de modulación. A ver, así como el filtro de paso bajo ideal lo que producía era en la frecuencia un pedacito de señal, me transformaba en un pedacito de señal. ¿Ven que el filtro de paso bajo ideal está en la frecuencia HDF y lo que hace es anularme parte de la señal y dejarme solamente la señal central o la de paso bajo? El coseno enventanado es un ejemplo para que ustedes vean
que podemos aplicar una ventana en el tiempo. En el tiempo se llama ventana, por eso se llama enventanado. En cambio, en la frecuencia es un filtro. Acá es como si fuera la ventana, actúa como un filtro, pero en el tiempo. Entonces, lo que decimos es, a ver, ¿cómo afectamos a una señal que es infinita? Tomamos el coseno de ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este coseno, que sin importarme muy bien cómo es la gráfica, vamos a graficar un coseno general, sin importarme este 2 o este 2pi. El coseno sería una gráfica infinita. ¿Estamos de acuerdo? Que baja y sube. Cíclica e infinita. Este coseno, que es infinito, al cual llamamos x de t, estamos en el tiempo, que también podríamos transformarlo, ¿sí? Si lo transformamos con Fourier, ¿cómo sería? La tablita que les copio ahí. Coseno de 2pi alfa t, 5t. ¿Cómo sería la transformada? Vamos que tenemos poquito tiempo. 0,5 Fourier, la F mayúscula, ¿sí? Más 5. Más 5, más el impulso de F, la frecuencia en tiempo continuo, Menos menos 5. 5. Ok, y también lo podríamos graficar. ¿Cómo sería? En menos 5, altura... Ah, acá teníamos el 2 me faltó, ¿no? Este 2. 2 por 0,5 me da altura 1. Y en 5, altura 1 también. Esto es F, que es Hertz. ¿Ok? Podemos definir una función ventana. La función ventana sería una señal, por ejemplo, que la vamos a definir una ventana de menos 10 a 10. Menos 10 a 10 es en el tiempo, 1 de altura, la vamos a llamar ventana de t. Esto estamos en el tiempo. Si esta ventana, a ver, si la tenemos que definir como escrita, ¿cómo podríamos definir la ventana con escalones? ¿Cómo serían? Este escalón viene de 0 y sube en 10 negativo. ¿Cómo sería? ¿U de qué? De t más 10. Bien. ¿Y cómo hacemos para que me quede en 0 a partir de 10? Le tengo que restar otro escalón De menos 10. en menos 10. Entonces ahí me quedó la ventana, ¿ok? ¿Se entiende? Bien. La ventana sería la formulita número 8, en donde vale 1, el T1 sería 10 y vale 0 en los costados. Entonces, ¿cómo sería la transformada de esta señal? La transformada sería, esta es la tabla vieja, ¿sí? Entonces sería 2 seno omega, que es 2pi por la frecuencia, por T1, que es 10. Recuerden que omega era 2pi por la frecuencia, ¿sí? Lo vamos a anotar acá. Es 2pi por la frecuencia. Entonces esto reemplaza ahí y reemplaza acá abajo sobre 2pi por la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok.
Para que tengamos el mismo argumento para poder dibujarlo como sensé, sería 2 por 10, multiplico y divido por 10, porque lo que me está faltando es este 10 que estoy escribiendo acá. Entonces, si multiplico y divido por 10, este 10 y este 10, matemáticamente no me cambia y me queda el argumento del seno igual al dividido y lo puedo dibujar como sen C. Este sen C sería, viene chiquitito así, hace un pico y se hace chiquitito. Este sería un sen C que tiene altura 20 y este valor sería 1 sobre 20. ¿Se acuerdan? Me quedó horrible, esperen que lo dibujo mejor. El sen C sería, se hace asíntota, empieza a crecer, crece, tiene un pico y ahí se hace chiquitito. Esto vale 20 y ese valor es 1, ese de ahí el primero es 1 sobre 20. Profe, ¿por qué le Bien, quedó 2 por 10? sí, porque multipliqué y dividí, el objetivo era, para poder dibujarlo como sensé, que el argumento del seno tiene que ser igual en el argumento en el denominador. Entonces, ¿qué me está faltando? Me está faltando un 10. Ahí. ¿Lo Sí, ves? sí, sí, sí. Gracias. Entonces, multipliqué y dividí para matemáticamente no cambiar la expresión y le puse lo que me faltaba para poder dibujarlo como sensé. Bien, gracias. No de nada. Bien, entonces, si yo hago que mi señal X enventanada de T sea la multiplicación de la X de T original por la ventana de T, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el coseno, pero ¿qué va a ir? Desde menos 10 hasta 10, porque lo estoy multiplicando. Lo demás me va a ser 0, ¿me entienden? Entonces, supongamos que vuelvo a dibujar el coseno. Supongamos, bueno, que esté bien dibujado, que esté todo bien, va a ser ese coseno. ¿Me explico? La multiplicación me va a dar una señal que se va a truncar desde menos 10 hasta 10. Y esta es la enventanada, el coseno enventanado. Este es el coseno enventanado en el tiempo. Y su transformada, ¿cómo va a ser? Si el coseno era 2 impulsos, la ventana es un sen C, si es una multiplicación en el tiempo, en la frecuencia, ¿cómo va a ser? X de F convolucionado con la ventana de F, ¿sí o no? Díganme ustedes cómo sería la grafiquita de la convolución de estos 2 impulsos, que es la frecuencia de X de F, con el sen C. ¿Qué me va a quedar? Sería cada pico de esos que mide 20 en cada impulso. Exacto. Tendría un sen C acá y otro sen C acá, ¿sí o no? ¿Y cada uno tendría altura 20 o no? Cada uno tendría altura 20, ¿por qué? Porque es 20 por 1. Entonces, ¿en dónde tendría un sen C? En menos 5. El otro sen C estaría en 5. El pico del sen C ¡ay, qué feo! El pico del sen C estaría en el 5 y el otro menos 5 y 5. La altura sería 20, pero estarían ubicados en donde estaban los impulsos. Y esta
sería X en ventanada en la frecuencia. Fíjense que estaría, digamos, el pico del impulso coincide con el pico del sensei. Y eso es, bueno, esta es la multiplicación que lo había escrito ahí. Eso es lo que yo les escribí ahí. Mientras más sea la ventana, más se van los impulsos más se van a asemejar al sensei. Ujú. ¿Estamos hasta acá? Con esto, este también es bastante importante. Fíjense que son todos, ya en esta clase que hicimos, mezclamos absolutamente todos los conceptos, ¿sí? Escúchenme, son las 10 menos 5, el que tienen parcial ahora, ¿no? Sí, profe. Bueno, les queda, yo iba a repasar el 417A, que era el mismo ejercicio que les dije la clase pasada. Véanlo ustedes, chicos. Cortamos acá porque total ese ejercicio está todo resuelto. Lo pueden ver y analizar solos. Con todos los conceptos que hemos visto hoy, creo que lo van a entender bien. Con esto terminamos todos los temas que van para el parcial. Los que tengan que irse al facu, vayan, que les vaya muy bien en el parcial. Estudien, chicos. Ya les paso por WhatsApp o por mensaje cómo nos organizamos de acá en adelante hasta el parcial. Profe, ¿está subido el PowerPoint? Se lo subí tanto, está subido en el aula y además lo pasé por WhatsApp para que lo pasaran por Ah, el grupo. Este gracias. es el mismo de la clase pasada, es un solo PowerPoint, Ah, ok. ¿ok? Buenísimo, Bueno, profe. Muchas gracias. suerte.